Estamos viendo toda esta información y bueno, ahorita voy a poner sobre la mesa antes de presentar a nuestras invitadas. Neymar gana 35 millones de euros aproximadamente. Marta, que es creo que la futbolista mejor pagada en el fútbol, gana cerca de $500,000 anuales. La diferencia es abismal. Y se encuentra con nosotros Gabriela, que es periodista deportiva, y Marimar, que es nuestra colaboradora y editora de Sociales, de Panorama justamente. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando al principio con Jimena de la inclusión y de la posición de las mujeres hoy en el trabajo. Y creo que un ejemplo claro es hoy las mujeres en el fútbol. Bienvenida. Muchas gracias. Pues mira, te platico que justo en Panorama hicimos este análisis a propósito de que terminó el Mundial Femenil de Fútbol y empezamos a meternos a redes sociales de las jugadoras y empezamos a ver en primera cómo la gente las empezaba a atacar, o sea, que había un tema de discriminación, lesbianas, machorras, como ese tema primero de que evidencia un poco la cultura mexicana todavía del machismo. ¿Pero esto fue en México o a nivel...? En México. En México. Y después, pues ya hicimos como todo el análisis de cuánto gana una jugadora de fútbol. Promedio, ¿no? Y vimos que era más o menos 3,400 pesos al mes. 3,400 pesos al mes. Comparado con lo que a lo mejor gana alguien de la selección varonil, ¿no? Entonces, es abismal la diferencia y bueno, ese fue como nuestro tema de Panorama. Y aquí la experta es Gaby Morales Casas, que es Gabigol. ¡Gabigol! Eso, me gusta. Golea a los hombres, di la verdad. No, bueno, no, la verdad lo que dice Marimar es cierto, sí, ganan muy poco. En general, en la Liga de Estados Unidos hay un tope salarial, de hecho, en México también. Los clubes, algunos que tratan muy bien a sus jugadoras, pues les tienen que pagar por fuera, ¿no? Por otra empresa, pero estás hablando de 3, 4 clubes. Ahora, hay un gran debate sobre la equidad salarial. Hablamos de que el fútbol no es un corporativo, no es que tú llegas a BMW de CEO y te quieren pagar el 40% menos que al anterior CEO porque tú eres mujer, que eso sí pasa en México en muchos ambientes. No pasa en BMW, Maro Escobedo es la CEO y gana lo mismo que ganaba el CEO anterior. Pero en el fútbol es muy diferente. ¿Por qué? Porque el fútbol masculino genera millones y millones y millones. Hablar de que tengan la equidad salarial que la selección mexicana o que un club o que Oribe Peralta en las Chivas sí es utópico. Ahora, ¿qué es lo que sí debería de pasar? Que no ganen 3,400 pesos, que tengan contratos, que tengan prestaciones, que tengan derechos laborales que sean reales y que sean justos, porque no nada más les pagan 3,400, sino que se termina la liga y bueno, vete a tu casa y a ver de qué vives. Exacto. Yo no te voy a pagar, tú y yo no tenemos una relación laboral. Eso pasa en muchos clubes femeniles de la Liga Mexicana. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero antes quisiera plantear esta pregunta. Usted dice que sí, el fútbol mexicano, el fútbol varonil en el Mundial genera muchísimo dinero. También tiene que haber una cuestión de difusión, de arraigo de muchísimo tiempo. Lo vimos en el Mundial ahorita con las cantidades de personas que vieron la semifinal de Estados Unidos, me parece, contra Inglaterra. No recuerdo bien, no soy tan... Contra Holanda. No, esa fue la final, no, la semifinal, que rompió récords prácticamente... Con Holanda. Con Holanda. No, pero en la semifinal fue. ¿Hablamos de femenil? Sí, del Mundial Femenil. Que dicen que, por ejemplo, una cadena transmitió los partidos y tuvo Era Alemania, Estados Unidos, Alemania y Suecia, Holanda. Bueno, el caso es que esa semifinal la vieron más personas que la final de la Champions entre Liverpool y Tottenham, por ejemplo. O sea, sí tiene que ver con una cuestión de difusión. Entonces quiero plantear eso. Si apostáramos por difundir más el deporte femenil, ¿podrían cambiar estas cosas? Nosotros tenemos que ir a un corte y lo piensan mientras. Ok, claro. Bueno, ya regresamos y la pregunta era esa. ¿La difusión tendrá que ver y podrá mejorar los sueldos de las jugadoras? Pues, ¿tú qué piensas, Marimar? Pues mira, además del tema de difusión, yo creo que es un tema de negocio, de qué tanto genera el negocio, porque evidentemente tienes que apostarle a algo, o sea, como marca, apostarle a algo que la gente vaya a ver, ¿no? Sí es el tema de difusión, pero en el caso justo que hablamos de Panorama, es un tema de qué tanto la gente quiere ver el fútbol femenino. Claro. Y justamente también creo que va de la mano lo que decíamos de los patrocinadores, que me comentaban que no es tan fácil que quieran patrocinar a esta liga. Pues de momento no, si vas sobre los mismos actores. O sea, si tú vas sobre no sé si puedo meter los goles, pero digamos si vas sobre Bimbo, ¿no? O los patrocinadores de la selección masculina,
Si vas exactamente a atacar el mismo nicho, pues no, pero a Brasil en el Mundial lo patrocinó Avon, ¿no? Entonces tienes que buscar esos nichos también pero para acercar a las mujeres. Yo lo vi en el box femenil. Yo antes estuve en deporte en un tiempo y lo vi en el box femenil. Al principio nadie quería ver el box femenil. Sí. Decías, no, como 2 mujeres, qué horror. Las abuchaban, yo vi cómo las abuchaban en las arenas. Hoy por hoy el box femenil es un negocio. Lo empezaron a difundir, se empezó a consumir, empezaron a tener patrocinios, empezaron a ver que eran excelentes boxeadoras, que no se cuidaban tanto como los hombres. Y lo mismo pasa en el fútbol femenil. El fútbol femenil lo ves y es entretenido. Se transmite además. Se parte en el alma. No se Eso están es lo cuidando peor. de una lesión ni nada. Claro. Ah, O sea, no, sí no, tiene no. que ver con que ponlo, que la gente lo consuma, que la empiece a gustar y empiezan a llegar los patrocinadores. Se transmite. Toda la Liga Femenil de México, absolutamente toda se transmite. ¿Dónde es el espacio donde no lo ves? En los medios deportivos, que ellas se quejan mucho de eso. Ahora, también tomemos en cuenta que es una liga nueva, que tiene 1 año de vida y de existencia, Sí, y claro. que hay los estudios de marketing demuestran en los ratings, sobre todo, que he tenido la oportunidad de acercarme a los de IVOPE, es el 16% del público que ve un canal deportivo ve el fútbol femenil. Entonces, tu patrocinador, tu director de determinada cadena, dices, bueno, pues le voy a dar ese espacio en mi noticiero. Quizás esa es la parte en la que tenemos que cambiar más y en la que tenemos que especializarnos más. Hay mujeres periodistas como Nelly Simón, que estuvo en ESPN, ahora es directora deportiva de Chivas. Nelly hizo una carrera de fútbol femenil de 10 años donde era la expertaza, ¿no? Está Claudia Pedraza, que la sigues en Twitter, Funky Claus, la tienen que seguir. Ella lo sabe todo de fútbol femenil. Hay muchísimas páginas, hay muchísimas mujeres especialistas que ya empiezan a surgir, pero en general el periodista hombre promedio no le interesa. O sea, esa es la verdad. No les importa. Claro, aunque digan de dientes para afuera que sí, muchas veces, es justo lo que estábamos platicando al principio del programa, que dicen, no, es que sí está cambiando, es que sí nos importa, es que sí estamos haciendo un cambio, pero la realidad es otra. Claro. ¿No? O sea, y a mí me llama muchísimo la atención los insultos a las chicas futbolistas cuando son deportistas de alto rendimiento, deportistas que están entrenando, muriéndose, que tienen unos cuerpos que ya los quisiéramos, Claro, ¿no? claro. Y que las insulten de esa manera, ¿por qué? O sea, ¿por qué México sigue en ese retroceso? Pues lo comentabas tú, ¿no, Marimar, en la columna? Sí, mira, fue como todo un análisis de meternos a cada una de las cuentas de Twitter de las futbolistas. La mayoría era lesbianas, váyanse a cocinar, machorras. Evidentemente hay comentarios muy buenos también, pero yo creo que desde ahí es un tema cultural que pues impide eso, ¿no? Y también ahorita lo que decía Gaby es el tema de qué tanto los medios cubren el fútbol femenil. Y de hecho había un estudio en el que se veía de todos los periódicos en México qué tanto le daban esa cobertura al fútbol femenil. ¿Y qué resultados dieron? Y era nula. Prácticamente. Él era el sí. La final ganó tal, Eso. fue campeón y tal. Y Sí, ya. O sea, así como que la notita, ¿no? Para no dejar. Oiga, no quiero dejarlo en alto porque, o sea, que se me pase, pero la política y el fútbol femenil lo vimos ahorita con Donald Trump y la capitana de Estados Unidos, ¿no? Sí. Se mezclaron también y justamente en vez de irse nada más a la cuestión política, también se metieron en la cuestión deportiva y en la cuestión personal. Él a ella, justamente. Hay mucho tela de cortar para eso, no nada más con Megan Rapinoe, sino en realidad para las propias futbolistas mexicanas. Tampoco va a haber, y quiero nada más cerrar este punto, no va a haber difusión si ellas mismas tampoco se lo toman con la seriedad que implica ser una figura pública, ¿no? También ellas tienen que poner de su parte en ese aspecto. No ser una activista, quizás no todas tienen que ser activistas, como Megan Rapinoe, que está muy enfocada a eso, pero sí tener esta conciencia mediática de que si quieres ser escuchada, tienes que ser vista y tienes que hablar. Y justamente la camiseta que yo traigo está inspirada en Megan Rapinoe, en este discurso que da en Nueva York cuando regresan de ganar la Copa del Mundo de León y dice, tenemos que amarnos más, tenemos que dar menos odio, que por cierto te traje una, Marimar. Ay, muchas Perdón el gracias. Es una camiseta de mis amigos de Mi Chanza, que son una empresa mexicana que hace camisetas de Buenísimo. fútbol. Bueno, Está inspirada en eso. claro, y lo que hace Megan Rapinoe es tomar una postura política muy clara, no nada más a favor del respeto a la homosexualidad, sino el respeto a la mujer simplemente, ¿no? Y eso el fútbol femenil es una ola que tiene que agarrar en todo el mundo.
y tenemos también que hacerlo en México. No se trata de volvernos activistas feministas todas las que nos gusta el fútbol, pero sí de ser conscientes de que la única manera en la que vamos a tener más difusión, nos va a apelar más la prensa, vamos a estar más en contacto con el público, es asumirnos como mujeres que amamos el fútbol, que amamos verlo y que amamos jugarlo. Simplemente eso, creo que esa es la parte que Megan Rapinoe está enarbolando, y yo sí a ella la veo en una carrera política en 2 años más. 2, 1, sí. vamos. Ella ya se retira y la vamos a ver Exactamente. o sea, de senadora en Nueva York, no lo sé. Yo sí creo que ella va a cambiar mucho el rumbo de la historia, no nada más en el fútbol, sino creo que va a ser una carrera política importante. Oigan, ¿las meten en camisa de 11 varas o no? Sí. No sé. Ay, no. Rapidísimo, estás hablando de eso. Es una mujer que tenía voz, es una mujer que tiene voz, es una mujer que logra y que tiende a ir para allá. Hoy tenemos a la directora de la CONADE, a Guevara, a Ana Gabriela Guevara. Justamente es eso, de repente, ¿qué tanto? Porque yo creo que quiere ayudar al deporte, ella es deportista, a las mujeres, pero llegas a ese punto y volvemos a lo mismo. El entorno machista, el entorno social, y te limitan. Aquí puede ser el dinero, pero allá puede ser la politiquería, pueden ser 1000 cosas. En serio, ¿cómo le hacemos para cambiar esto? Vamos a echar el caso. Pues en el caso de Ana Guevara, no sé, creo que hay muchos factores que alrededor de un puesto político que no conocemos por dentro y no sabemos. Yo a Ana la cubrí, la conocí de deportista, y también tenía el gran peso de, ¿no? Cargaba el país encima para los Juegos Olímpicos. La primera, sí, claro. Y también se le acusó de tener un contrato en Televisa en su momento, de que entrenaba menos de lo que hacía publicidad. O sea, ella siempre ha sido una figura pues muy polémica. Sí. Sí. ¿Tú qué Porque era piensas, de las Megan? pocas que había, o la única que había, ¿no? Entonces No, realmente está como Paula que Espinosa le también. tocó todo el spotlight, pero en ese momento, ¿no? Sí, era la más grande figura deportiva que había en México. Le echaron el país encima. Sí. Se lo echaron claro. así de, ay, una mujer solita en una disciplina que nunca. Y vas. Y aparte Sí. exitosa, Bueno. excelente, deportista, ¿no? Sí, claro. Sí, pero sí es un tema, regresando al tema de los sueldos, yo estaba impactada, que dije, no puede ser, porque justo había algunas jugadoras que te decían, bueno, pues si yo vendo esquites en mi tiempo libre, Claro. porque es lo que puedo hacer, es un trabajo que puedo hacer, dejarlo por un tiempo y regresar con mi puesto de esquites. Porque no Después. es una liga profesional. Exacto, Hay y porque tienen que equipos. tener algo de qué vivir, ¿no? Claro. Dices, no puede ser que si al final están jugando, están representando un país, tengan que hacer esto. Claro. No, a Pero- tu club. Claro, pero Exacto. finalmente el apoyo al deporte tiene que existir, no solamente en el fútbol, sino en todos En los general, deportes. exacto. O sea, porque creo que tenemos muchísimo potencial mexicanos deportistas en muchos ámbitos que ahorita han ganado, que ahorita de verdad se han lucido, pero muchísimo, y creo que están clasificando ahorita, ¿no? Justamente para los Juegos Olímpicos. Están en Panamericanos. Están en ahorita, Panamericanos Ajá. y clasificas, ¿no? Me parece, algo Algunos, así. hay plazas que se dan, sí. Exacto. Entonces, realmente, ¿cómo le podemos hacer para generar dinero al deporte? O sea, porque de verdad es algo que es muy complicado, ¿no? Que no pueden ni pagar el hotel de la competencia donde están. Sí, eso Claro, estuvo gruesísimo. Y ¿no? entra Guillermo Que del entras Toro, en ¿no? Guillermito del Toro a salvarse. Sí, no puede ser. ¿Saben qué es lo peor del caso? Y no sé si opinan lo mismo. Que en otras partes del mundo es una máquina de hacer dinero el deporte. Sí. En todas las disciplinas. Y aquí no lo vemos. O sea, si invirtiéramos a futuro, por supuesto que la gimnasia, que el atletismo, dejaría dinero. Claro. Ahí está. Es como no, porque no quiero o porque no sé qué me pasa por la cabeza. Pues una falta de estructura que tiene muchísimos años, ¿no? Sí. En Estados Unidos, ¿por qué Megan Rapinoe exige un sueldo de equidad, igualdad salarial? Porque en Estados Unidos la selección femenil y el fútbol femenil y el US Soccer genera tanto como la selección Como- masculina o más. exacto. Porque además Porque allá sí ganan. todas Sí. las niñas quieren ser futbolistas. Claro. El término soccer mom no es gratuito. Exacto, O sea, todas las niñas de Estados Unidos juegan fútbol. exacto. Se puede. Entonces es un tema cultural que tiene 20 años, 25 años, ¿eh? Bueno, es una cuestión de un poquito de ver a futuro. Es Claro. de cambiarte el chip. No, y Una aquí en mejor México que la todavía hay otra tabú en eso. Estados Unidos, ¿no? Muchísimo. También. Sí, la verdad que sí, todavía hay tabú y todavía... Eso, la eso. verdad es un tabú cultural, ¿no? Como yo, como fútbol, y tienes muy definidos los roles del niño juega fútbol y la niña juega ballet, y siguen los roles que de repente dices, ¿por qué? No, y si el niño quiere
ser Isaac Hernández y quiere Exacto. bailar ballet, que es un orgullo en México, y la niña quiere jugar fútbol, pues, ¿qué Sí, importa? pues, El justo bullying. Isaac yo creo que fue una figura increíble de cambiar ese concepto en México de la danza, de voltear a verlos, de esos estereotipos de que pues el bailarín pues no, este es bailarín y está triunfando y como que te trae como todo un rollo Isaac increíble y justo es ese rollo de cambiar los roles, de modificar el chip cultural Romper paradigmas. en México, exacto. Oigan, Totalmente. muchísimas gracias, de verdad fue un placer. Gracias a Espero que no ustedes. sea la última vez y nos puedes traer a futbolistas de la Liga Femenil para preguntar qué hacen, cómo lo hacemos, cómo podemos ayudar. Sí. Igualmente, Claro, creo claro. que aquí te necesitamos para que nos digas No, qué pero vamos a hacer Marimar para tiene que este venir con programa. todas sus estrellas, o sea, ella sí conoce a todo Dios, ¿no? No. A Isaac Hernández, Enrique Ponce, o sea, está soy conectadísima. Ah, yo les traigo. Conectadísima en todos los personajes que son alguien en México, Marimar los conoce. Yo les traigo. Es Va. en serio. Perfectísimo. ¿Con qué vamos, Elsa? Porque creo que tenemos música. Continuamos, tenemos música, no se vayan, tenemos a William Garza aquí en el estudio, así que no se lo pueden